Estamos de regreso. Se consigna ya a 8 de los que fueron detenidos el sábado pasado. Se les señala por delitos como homicidio en grado de tentativa y robo calificado. Además, hoy se logró, según dijo el fiscal general, la aprehensión de 4 personas más, que algunos de ellos, en particular uno que presumió en redes sociales haber participado en la golpiza a los policías. Tiene que haber un castigo ejemplar, y qué tan difícil es acreditar quienes participaron en esta gresca, Dante. Bueno, en primer lugar, habrá que tener dentro de la dogmática penal el establecimiento de que realmente se llegan a establecer este tipo de delitos, tiempo, modo, lugar, una serie de cuestiones que eso desde luego serán el Poder Judicial los que tengan de alguna manera la competencia. Por ahí se habla de algunas cuestiones de los delitos. Eso queda en ese sentido todavía en la calificación del juez. No solamente es la Fiscalía la que decide, sino es precisamente el Poder Judicial a través de los juzgadores los que tendrán que determinar esa responsabilidad y cómo se da. Desde luego que hay elementos probatorios, testimoniales, videos, evidencias que pueden de alguna manera determinar la participación y la culpabilidad, la responsabilidad en un ilícito que se está dando. Eso tiene que llegarse a sus consecuencias. Dentro de la parte que tiene que ver no solamente de los grupos, en este caso que participaron, sino también dentro de la parte de la policía, de los mandos, dentro de la parte de los clubes que en este caso se infringieron el reglamento, dentro de la parte de las operaciones que se dieron, y en ese sentido yo comparto mucho la parte de que esto debe ser combatido más con inteligencia, no solamente con fuerza bruta. En ese sentido a lo mejor se me quiere ligar de alguna manera por la idea de seguridad ciudadana con el maestro Carlos Mercado Casillas, a quien tengo el gusto de conocer y a quien yo fui lector de su tesis de investigación. Él hizo una maestría, tenemos la comunicación y estamos obviamente participando en foros, él como académico, otros también, y en ese sentido a lo mejor se dé, pero para ser objetivo y para tener una fundamentación muy clara, se tienen que deslindar las responsabilidades y no importa obviamente de lo que se trate. Aquí hay que ser muy claro que no son obviamente únicamente las opiniones las que van a ser válidas, sino investigación profunda y en este caso seria la que se debe dar. En ese sentido, sí apostamos más por la inteligencia, por la prevención, que debe de ser la prevaleciente, y por una seguridad ciudadana, que es prácticamente el modelo que un servidor prodignatario de los derechos humanos debe establecerse. Y en ese sentido, a lo mejor son las diferencias que se pueden tener, a lo mejor con los responsables. En este caso, tuve por ahí una mención, ahora sí como dicen, una alusión personal por parte del fiscal general. ¿Hay algún problema con el pues fiscal? A lo mejor le ha molestado el que pongamos en evidencia muchas cuestiones que están sucediendo en Jalisco, desde luego estos hechos graves, pero pues que estemos dentro de los primeros lugares en robo a vehículos, en la parte de extorsiones, en la parte que tiene que ver con homicidios, y que obviamente está documentado con, en este caso, fuentes tanto del INEGI como fuentes en este caso de organismos muy serios, y que Jalisco no está saliendo, y no es de aquí, de hoy en día, sino es de lustro para acá, donde él ocupaba obviamente una posición importante en la Secretaría de Seguridad Pública, y en ese sentido a lo mejor en el debate de ideas no le gusta mucho que se metan en este sentido con la parte del razonamiento, la parte teórica, la parte técnica, sino únicamente con la parte operativa, y en ese sentido, bueno, yo lo que hago es que pues hay una realidad imperante y no hay ninguna cuestión en este sentido personal. Yo nada más de lo que decía Sonia, de si con estos el castigo a estas personas detenidas podría controlarse. Quizás coincidiría más bien que no son los únicos responsables, ¿no? Porque me parece que hasta ahora una salida fácil, que es como antes decir los comunistas o los narcotraficantes o los terroristas, de un problema complejo pareciera que hay un solo responsable, un solo culpable. Y ahora parece ser que son estos jóvenes violentos de las barras, ya estigmatizados todos. Hay notas donde se ha dicho que todos iban alcoholizados o drogados, donde actuaron en masa como asesinos. Me parece que eso no es cierto. Me parece que más bien estamos ante un hecho donde hubo varias contingencias que se combinaron y produjeron esos hechos de violencia. En todo caso, hubo unos jóvenes que son responsables, pero así
así como señalaba Dante Aro, me parece que hacia allá debería de caminarse. ¿Cuál es la responsabilidad de los dueños de fútbol, que también son responsables, ¿no?, de haber alentado eso? Hay muchas empresas que ganan con no solo los partidos, sino el fútbol como espectáculo. Las empresas las televisoras, ¿no? Claro, en primer lugar, o bueno, en uno de los primeros lugares, las empresas cerveceras. Ganan las empresas de ropa deportiva, todo el mundo compra camisetas carísimas. Es decir, hay varios elementos que me parece que deberían de considerarse para tratar de explicar de una manera más amplia esta situación de violencia. Y un punto que tú decías, parece ser que hay una rabia contenida ya no de ahora, sino de atrás, de los población en general, pero de los jóvenes en particular, en contra de los policías. Sí, es muy importante lo que se está comentando, Rubén, Sonia, en el sentido de, principalmente yo en los reportes de la Fiscalía no vi, obviamente, estos señalamientos. Desde luego yo lo hago con mayor profundidad, en el sentido que sí es cierto, admitimos, desde luego, de nuestra visión, que hay, y nosotros lo señalamos, protocolos que debieron haberse realizado por parte de la Policía Municipal, pero también nosotros estamos señalando que ese ente privado que no se quiere tocar, no sé si se quiera de alguna manera guardar intereses, no sé lo que está pasando, y que nosotros lo señalamos, y principalmente se debe de alguna manera, porque es un negocio, hay lucro, claro, y en ese sentido debe de prevalecer la parte de la garantía de seguridad, de que es un espectáculo, cualquiera que sea, si es fútbol o algún espectáculo masivo, pero tiene que identificarse que la seguridad del asistente debe de prevalecer, su integridad, su vida, la parte de su familia, todos los asistentes. En ese orden de ideas estamos de alguna manera de acuerdo que sí hay una corresponsabilidad en el sentido de tener por parte de, creo que hoy ya salió como un punto de acuerdo, el que se tenga un control estricto, como sea en otros países, de estos grupos, en este caso de animación, barras, etcétera, que como yo le digo, no hay que satanizar, son unos cuantos, hay que de alguna manera utilizar esa sectorización, focalizar realmente a los factores de riesgo y tener obviamente un control más estricto. Esa es de alguna manera la experiencia. Desgraciadamente se dieron esas manifestaciones que entran dentro de una manifestación de repudio hacia las instituciones establecidas. Hay que decirlo, existe actualmente una cifra negra en Jalisco, 88%, si no es que más en la zona metropolitana de Guadalajara, de delitos que no se denuncian. Hay una impunidad de un 95% de los que cometen delitos. Es decir, hay una serie de cuestiones que eso demuestra, es una muestra más de lo que estamos de alguna manera aconteciendo. Yo ahí como ciudadano veo que se tiene que establecer la parte del Estado de Derecho, la parte de los respetos de los derechos fundamentales, una serie de cuestiones con esas premisas de acatar la ley y también hacer cumplir la ley. Esto es desde luego una situación que nosotros impulsamos, queremos, como en este caso como investigadores, como profesores, y en este sentido obviamente pues que haya las mediciones de quién está fallando para que obviamente pueda haber los cambios, pero no solamente al interior del ente público, vuelvo a repetir, sino en todo el contexto. Todos los que participan. Dante, pues muchas gracias por tu visita y por ayudarnos un poquito a entender cómo funciona o cómo va a funcionar esta revisión que tendrá que hacerse sin duda. Gracias. Gracias, Sonia. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Al contrario, saludos a ustedes y al auditorio. Muchas gracias. Buenas noches por acompañarnos.